RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto a esta hora ya con Urpi Torrado, que es directora ejecutiva de Datum Internacional, para hablar de esta encuesta de opinión urbano-rural de Datum Internacional, publicada hoy en el diario Gestión y Perú 21. Muchas gracias por su atención, señora Torrado. Gracias por este contacto y vamos a analizar esta encuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hay una percepción, según se puede apreciar en esta encuesta, opiniones respecto a que, favorables y no también, ¿no? Un porcentaje, por ejemplo, de la población está de acuerdo con una reforma de la Constitución para adelantar las elecciones, y otro que pide la renuncia del presidente Pedro Castillo, y otro porcentaje que está de acuerdo que el presidente culmine los 5 años. Coméntenos, por favor. Efectivamente, si vemos este resultado, en realidad hay un 74% de personas que creen que el presidente debe dar un paso al costado. Ya en qué circunstancias hay diferentes opiniones, ¿no? Un 33% considera que deben de irse todos, o sea, debe haber un adelanto de elecciones generales. Hay otro porcentaje, 30%, que cree que el presidente debe renunciar, y hay un 11% que cree que el Congreso debe insistir con la vacancia, ¿no? Pero al final son 3 modalidades distintas, pero de fondo el mensaje es el mismo, ¿no? Solamente hay un 24% que considera que el presidente debería quedarse hasta el 2026 y terminar su mandato. Y ahora, señor Torrado, este 24% que opina que el presidente debe acabar su gestión, ¿se da en qué zonas prácticamente donde siempre ha tenido el apoyo, en la zona sur del país? Efectivamente, ¿no? El centro y el sur son los bastiones del presidente, ¿no? Donde hay este apoyo más incondicional, donde tiene más popularidad, donde creen que debe terminar la gestión, en fin. Es la zona donde los indicadores son mejores. Aún así, la opinión no es mayoritaria, ¿no? O sea, cuando vemos el sur, por ejemplo, que es donde alcanza el porcentaje más alto, 40% considera que debe quedarse hasta el 2026. 60%, la mayoría, considera que debe dar un paso al costado, ¿no? Entonces, si bien son las zonas donde goza de mayor apoyo, ese apoyo no es mayoritario. Pero comparado con los otros sondeos, ¿cómo se mantiene? ¿Está disminuyendo este apoyo al presidente? Como te digo, yo creo que son bastiones de una... o sea, cuando evaluamos distintas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, la inseguridad ciudadana o la libertad de prensa, o los conflictos mineros, ¿no? O sea, en general hay una visión negativa del gobierno, con más apoyo en la zona centro y sur, pero eso no quiere decir que, o sea, los porcentajes son mayores que el apoyo que puede tener en Lima, por ejemplo, pero eso no quiere decir que haya un apoyo total en esas regiones. O sea, incluso en esas regiones vemos que la imagen del gobierno actual se ha debilitado. Y en general, señor Torrado, el apoyo al presidente de la República en su gobierno, ¿qué porcentaje se llega? Bueno, cuando vemos la popularidad, en este momento el presidente tiene 23% de personas que aprueban su gestión versus 71% de personas que desaprueban la gestión del presidente. 76%. Y si lo comparamos esto con el Congreso de la República... El Congreso de la República en realidad tiene un nivel muy bajo, tiene 13% de aprobación y 80% de desaprobación, ¿no? Precisamente porque la población siente que el Congreso no está sintonizado con las expectativas de la población. Por ejemplo, ¿no? Las últimas votaciones que ha habido en torno a la confianza al gabinete, el tema de la vacancia del presidente, en fin, distintos temas en los que el Congreso, la votación o los resultados del voto del Congreso pues no van en sintonía con las expectativas de la población, y por eso es que hoy día vemos que hay una popularidad bastante baja. 13% o sea, incluso mucho, no solo mucho más bajo que el presidente, sino que
Históricamente también, creo que desde abril, ¿no? El Congreso viene ya con unos niveles bastante bajos porque la gente siente pues que al final no están ejerciendo su rol, por un lado fiscalizador, por otro lado, digamos, de ser un contrapeso político e incluso en algunos casos de oposición al gobierno. Entonces, más bien sienten que van normalizando y extendiendo esta situación de status quo en el que el Perú no avanza, ¿no? Y la población, los temas que le preocupan a la población, que en realidad están cada vez más centrados en el tema económico, siguen recrudeciendo. Es bastante alto, ¿no? 80% de desaprobación del Congreso de la República, es significativo. ¿Este rechazo en qué segmento se da con mayor porcentaje, señora Torrado? Bueno, siendo 80%, o sea, vemos que hay variantes, por ejemplo, que el sur sube hasta 85%, pero la verdad que ya cuando llegas a estos niveles de desaprobación, la diferencia entre 85, 80, 83 que tiene Lima, por ejemplo, ya no son importantes. Creo que lo importante es tener claro esto, ¿no? Que ya el rechazo a la gestión que viene desarrollando el Congreso ya el rechazo es casi totalitario, ¿no? Y hay una percepción en la población que se tiene en cuanto a la capacidad de gobernar del presidente de la República, que no hay una confianza de que pueda tener la capacidad de gobernar, mejor dicho. Escuchamos, por ejemplo, el día de ayer al presidente en este evento de los Estados Unidos hacer un llamado a empresarios para las inversiones. Sin embargo, en la realidad pues es otra acá en nuestro país, ¿no? Hay inversiones paralizadas. Entonces parece un doble discurso que tiene el presidente de la República cuando sale al nivel internacional, cuando el presidente actúa acá en su gobierno. Entonces eso parece que crea una desconfianza de gobernabilidad en la población. Efectivamente, porque aunque haya este llamado a la inversión privada, la población, por lo menos, lo que percibe de este gobierno es que no tiene la capacidad, por ejemplo, de solucionar los conflictos mineros. 71% cree que el gobierno no está en capacidad de resolverlos. Entonces, lo que vemos, y ya esto es algo recurrente, digamos, en distintos meses lo hemos preguntado de distintas maneras, sobre distintos temas, pero hay esta respuesta de la población de que no ve capacidad en el gobierno. Lo vemos, ¿no? En el caso de las Bambas, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, pero digamos, antes de las Bambas también han habido con los transportistas, distintos tipos de conflictos que se han ido presentando, y la respuesta siempre ha sido de ceder a las demandas. Entonces, claro, termina esto en esta percepción de que, bueno, el gobierno no está capacitado, y por eso es que la única salida que la población ve es justamente que el presidente no sigue el cargo. Y ahora también uno de los puntos que la población hace muchas demandas, se pide al gobierno, es en cuanto a la inseguridad ciudadana que crece día a día, no solo en la capital, sino también en el interior del país. ¿Cuál es la percepción en esta encuesta de las personas que han respondido? Hay un 65% que cree que la inseguridad ciudadana ha aumentado, hay un 31% que cree que sigue igual que el gobierno anterior, y hay solamente un 3% que cree que se ha reducido, ¿no? Entonces, en términos generales, la población ve que la situación está peor en términos de seguridad. Bien, son diversos puntos en donde no le favorece nada a este gobierno. Y en cuanto a lo que es la libertad de expresión, el contacto que se tiene de este gobierno con la prensa, ya se ha cumplido más de 100 días, por ejemplo, que el presidente de la República no da una entrevista a un medio de comunicación. ¿Cuál es la percepción de la población?
Hay un 64% que considera que el presidente o el gobierno de Pedro Castillo no respeta la libertad de prensa, precisamente no solo porque el presidente no da entrevistas, sino que en algunos casos hemos visto situaciones en las cuales no se ha permitido a la prensa ingresar a Palacio o a distintas conferencias de prensa, ¿no? Entonces, se ve, hay digamos, una distancia entre la prensa, los medios de comunicación y el gobierno. No hay una conexión en lo que es los periodistas con el gobierno, ¿no? Porque incluso se habla de maltratos, de no una buena atención, y también esto ha pasado en el Congreso de la República, que recientemente, bueno, se impedía incluso ingresar a los periodistas al Congreso. Así es, ¿no? Por eso es más que un tema de conexión, es un tema de respeto a la libertad de prensa, 64%, y de transparencia, ¿no? En este mes no lo hemos preguntado, pero en meses anteriores también hay esta percepción de que no hay transparencia, y por eso también esta relación de falta de respeto, de distancia con los medios de comunicación. Y por último, señora Torrado, es en cuanto a la gestión de todo el equipo de gobierno, ¿no? Como empezando desde el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, y todo el gabinete ministerial. ¿No hay confianza de la población en sus trabajos? Sí, solamente el 22% está conforme con el gabinete actual. Esto coincide más o menos con la popularidad del presidente. En otras palabras, la mayoría, estamos hablando de 73% de los peruanos, considera que todavía hay que hacer cambios en el gabinete, 44% cree que debe copiarse al gabinete completo, incluyendo el premier, y un 29% cree que hay todavía carteras que deben de ser cambiadas, ¿no? Pero en otras palabras, hay esta disconformidad por parte de la población, no solamente con el presidente, sino también con los ministros. Y finalmente, ¿qué piensa la población en esta encuesta sobre solucionar ya esta crisis política que se vive en nuestro país? Bueno, no solamente en lo que respecta al gobierno de Pedro Castillo, sino ya desde meses atrás, ¿no? Años atrás, que se vive una crisis política, confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, sí, esto es parte de lo que conversábamos al inicio de esta entrevista. La salida que ve la población a esta crisis política, justamente el cambio de autoridades, ¿no? Con distintos niveles de respuesta, ¿no? Entre quienes creen que deben de irse todos, que es 33%, hay un 30% que considera que el presidente debe renunciar al cargo y un 11% que cree que el Congreso debe insistir en la vacancia del presidente. En todo caso, independientemente del camino, el tema de fondo es ya un porcentaje importante de peruanos estaría pidiendo la salida del presidente, justamente por esta falta de capacidad que estamos viendo, por el tipo de respuestas, ¿no? Y el manejo que viene teniendo, incluso un tema que no está en esta parte que se ha publicado el día de hoy, pero que sale mañana, que es la segunda parte de la encuesta, también la asociación de este gobierno con temas de corrupción, que también pesa fuerte en la percepción que ya tiene la ciudadanía. Muy grave y delicado, ¿no? Precisamente ya en esta situación que es investigado el propio presidente de la República, y también seguramente por los vínculos que no se pueden deslindar el propio Pedro Castillo de Vladimir Cerrón. Así es, ¿no? O sea, incluso al punto que hay un porcentaje importante, más de la mitad de los peruanos, 56% cree que el verdadero poder en este gobierno lo tiene Vladimir Cerrón y no Pedro Castillo. Bien, vamos a estar atentos entonces a esta segunda parte que se va a publicar el día de mañana, un tema muy importante que es la corrupción en este gobierno. Muy amable, muchas gracias por este contacto aquí con RCR. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, hemos estado con la directora ejecutiva de Datum Internacional acerca de esta encuesta de opinión urbano-rural de Datum Internacional. Estas encuestas de aprobación nos ha detallado la señora Urpi Torrado, que solo el 24% de peruanos está a favor que Castillo culmine su mandato, 30% de ciudadanos pide que el mandatario renuncie y el 33% adelanto de las elecciones para que se vayan todos, según opinión de la población. RCR, la red que comunica y une al Perú.